Tengo el honor de estar en comunicación con el señor expresidente de Honduras, Porfirio Lobo. Expresidente, un gusto saludarlo. Muchas gracias por concederme esta entrevista. Mucho gusto, Juan, un placer saludarle y qué más que decirle que le agradezco que me permita participar con usted. Hay una preocupación en la región que es sobre el desarrollo de las elecciones en Honduras. La primera vuelta, las primarias, hubo denuncias de problemas con el conteo de voto, con la apertura de la mesa, con la llegada y manipulación del material electoral. Incluso la conferencia episcopal de Honduras mostraba su preocupación. En este caso, ¿cuál es su punto de vista? Fíjese que el problema mayor en estas elecciones internas o primarias recién pasadas es que hubo manipulación con las maletas electorales, las que llevan los votos. Según el artículo 272 de la Constitución nuestra, las Fuerzas Armadas se encargan de la custodia, del traslado y de ver que la votación se abre y cuando y que se desarrolle el proceso bien y cuando el proceso se cierra, pues ellos están obligados a trasladar las urnas de regreso al Consejo Nacional Electoral. En esta elección anterior surgió algo no usual, porque las Fuerzas Armadas siempre han sido muy apolíticas, digámoslo así, ¿no? Pero en esta ocasión las Fuerzas Armadas fueron las que provocaron el desorden electoral, en el sentido que retrasaron la entrega de urnas, retrasaron el regreso de las urnas al Consejo Nacional Electoral y hay varias denuncias sobre eso. Y aunque han hecho ahí la Fiscalía, que está al servicio del Poder Ejecutivo también, y de Zelaya, y de Mel Zelaya, que es el esposo de la presidenta, la verdad es que el artículo 272 nuestro es absolutamente claro. La institución armada es la responsable de que el proceso se desarrolle. Con respecto a los tres candidatos que están en carrera, Rixi Moncada del Partido Libre, eh, Asfura del Partido Nacional y Salvador Narrala del Partido Liberal, ¿qué opina al respecto? Mire, la verdad es que los dos, tanto Asfura como Narrala, pueden ser los que ganen. Uno de los dos va a ganar. La única forma que la candidata del partido de gobierno podría ganar es que logren hacer fraude en las elecciones, que debe ser lo que están tratando de implementar, porque el caso de Zelaya Mela así ha sido siempre. A mí me tocó ser candidato cuando él era presidente y lo vivimos bastante difícil para lograr llegar a las elecciones, que fue cuando se dio lo del golpe de Estado y todo eso. Y en esta ocasión, pues él cuenta con todos los poderes prácticamente, más la institución armada. Lo único que sí están muy mal, Juan, es con el apoyo del pueblo. La gente los quiere para afuera. ¿Honduras vive una democracia plena o hay dictadura? Porque se escucha mucho en el exterior que es un gobierno autoritario. Totalmente autoritario y no respetan ni la ley ni la constitución de la República. Y la suerte para el pueblo de Honduras es que ellos han hecho un gobierno muy malo, muy mal gobierno. Dicen que son socialistas, pero de eso no tienen nada. Lo que tienen es el afán de mantenerse en el poder y aunque Mel es la segunda vez que está, pero quieren quedarse. O sea, es ¿Quién algo gobierna impresionante. Honduras? ¿La señora Castro o su ex marido, el expresidente Zelaya? El poder No, real. es el esposo actual de ella. Es el esposo actual. Él tiene el cargo de asesor presidencial, pero de hecho es el que manda. ¿Qué opina de la situación del expresidente interino Roberto Micheletti, que tuvo que salir de Honduras? Bueno, es porque igual que el general Vázquez, que fue el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en el 2009, cuando se dio lo del golpe de Estado, Micheletti asumió.
la presidencia, porque de acuerdo a lo que es la constitución nuestra, el que sigue en la línea de sucesión en caso que falte el presidente es el presidente del Congreso Nacional. Y en esa oportunidad Micheletti era el presidente del Congreso. Yo fui presidente después del golpe y todo se desarrolló normalmente. Luego con Zelaya firmamos un acuerdo en Cartagena de Indias que promovió el presidente Chávez y el presidente Santos de Colombia, y ese acuerdo se llamaba Acuerdo para la Reconciliación Nacional. Nosotros le cumplimos a Zelaya, se le trató bien, se le dio todo el espacio para que desarrollara la actividad política, pero esta ocasión que él ha regresado al poder, prácticamente se ha dedicado a perseguir a todos, ¿no? Y más lógicamente a la oposición política, el Partido Nacional sobre todo. Y también, según Micheletti, salió porque dijo que se sentía amenazado y que no iba a darle oportunidad, sino que mejor se iba del país. ¿Usted como expresidente se siente amenazado o coaccionado por el gobierno? No, pero sí ha habido, en una ocasión me mandó decir el presidente Zelaya que no quería que me metiera yo a ayudar a ningún partido o mi partido, que no quería que emitiera opiniones, etcétera, etcétera. Entonces le dije al emisario, dile al presidente que nos reunamos para que él me diga frente a frente a mí lo que él me está mandando a decir. Nunca se dio esa reunión. O sea, no lo pueden sancionar por concederme esta entrevista, como lamentablemente le ocurrió al hermano del dictador Daniel Ortega, que por darle una entrevista a un medio sufrió hostigamiento y lamentablemente falleció en prisión. No, yo todos los días hablo y expreso lo que considero que es correcto expresar, porque Honduras merece vivir en paz. Esta gente ha sufrido mucho y en este gobierno la situación de vida de la gente cada vez es peor. Usted, si viene del Partido Nacional, un partido histórico, me imagino Sí, que señor. también tienen que hacer un análisis. Quedó comprobado que Juan Orlando Hernández postuló de una manera ilegítima, incluso le hizo fraude a Salvador Nasralla. ¿Qué opina al respecto? Sí, la verdad que Juan Orlando, el primer periodo, pues estuvo normal. Ya cuando se religió de una manera no normal, sino que de una forma, digámoslo así, ilegal, como usted lo ha señalado, Constitucional, sí. eh, cambió todo. Él empezó a perseguir incluso a la gente de su partido. Muchos fuimos víctimas de la persecución de él, ¿verdad? ¿Se podría decir que la mala Proceso. influencia también era el hermano del presidente? Mm, no, no creo. Sí creo que le servía como operador, ¿verdad? Sí creo que sí. Creo que operaba con él y ayudaba, pero no creo que era el tema de la bandidad de él, que según sus cuentas iba a quedar allá por los 50 años, ¿no? Esta situación de Juan Orlando, que está detenido en Estados Unidos, 45 años de prisión por narcotráfico, ¿no le puede pasar factura al candidato, al ex alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura? Mire, la verdad es que la gente, Nancy se postuló, o Tito, como le decimos, se ¿Qué postuló Tito? de candidato a la vez anterior. Y él definitivamente, la gente no es que no quería votar por él, No sino quería que votar por la simplemente esposa de Juan Orlando, por Ana. no quería votar por alguien y consideraban que Tito era muy cercano a Juan Orlando. Entonces perdió las elecciones por eso Tito en el 2021. Me refiero. Y en la anterior interna se postuló la esposa de Juan Orlando, pero lógicamente la voluntad mayoritaria la sacó Tito Asfura. Casi todos los candidatos a diputados son del movimiento de él. ¿Qué nos puede decir del fenómeno político de Salvador Nasralla? Porque hay que decirlo, es un hombre muy carismático, que tiene mucho dominio mediático por su profesión. Sí, es interesante el caso de Salvador y prácticamente en la alianza que hicieron con Mel Zelaya la vez pasada con doña Xiomara, hizo posible que doña Xiomara ganara, Así es. porque el Partido Libre lo que podía tener eran unos 500.000 votos.
y llega a 1.700.000 por el concurso de Narrala, que perfectamente viene a por todos 500.000 votos o 600.000 votos, más los independientes que votaron por doña Xiomara. El problema es que hoy no tienen esos votos y pueda que Narrala sí los capacite o Tito Osura. El que sea más hábil atrayendo al sector independiente, que en este momento anda como por un 40 o un 50% de los electores. Hay una cosa que no se entiende. Yo recorrí varios países de Latinoamérica, incluso viví en dos de ellos, en Perú y en Bolivia. En algunos países, por ejemplo en Perú, existen dos vicepresidentes que lo elige el pueblo. En la mayoría de los países, un vicepresidente, pero ustedes tienen la figura de designado presidencial, que son tres. En este caso, ¿cómo se puede interpretar esta figura? Pues fíjense que nosotros incluso hicimos una reforma que fue cuando fuimos a elecciones el 2009, solo era un vicepresidente. Antes eran los tres designados y de nuevo se volvió a los tres designados. Así que son tres designados presidenciales que acompañan ahí al presidente de la República como la figura principal, pero también en la planilla están ahí el presidente y sus designados. Pero no puede haber problemas en la ejecución del gobierno, porque lamentablemente No, no, los vicepresidentes no. se pelean con los presidentes, o en algunos países como en Perú, muchos terminan renunciando. No, fíjese que no, porque el tema es que los designados presidenciales prácticamente no tienen función definida, sino que es la función que les asigna el presidente, ¿verdad? Yo Ah, por goberné eso con la palabra tres, designado, los que lo designan, puede ir a una embajada, puede ir a un lo ministerio. que sea, no tiene ninguna limitación. Yo tuve tres designados, una me acompañaba en el gobierno como ministro de la presidencia y otros dos estaban encargados de tareas específicas, pero no, no hubo ningún problema. Y el rol de la primera dama, porque mucho sorprende la señora Irosca, la esposa de Salvador, que es una política experimentada, una diputada, una persona que también tiene dominio de imagen. En este caso, ¿qué opina de ella? Que quizás de las de dos figuras, tanto la esposa de Afura como la de Salvador se destaca más por su rol político. Mire, la verdad es que la que participa prácticamente es Hiroshka. Sí. Y usted tiene razón en sus expresiones, es muy activa. La esposa de la Asfura prácticamente públicamente no tiene ninguna figuración, Y si solo la de Salvador. sí, digamos, el poder piensa que lo va a seguir manteniendo Mel Zelaya. Cuando si gana, Próximo, solo que gana, ¿ah? ¿Cuándo? si ganase Moncada, seguiría Ah, sí, gobernando Zelaya. tendría enorme influencia, aunque no sabemos, porque recuerde que en muchos casos, cuando están de candidatos, sí, están ahí, pero ya una vez que están en el poder, ya a veces no, olvídese, a veces lo ejercen y Sí. no, más bien pueden mandar a castigar al que salió, ¿verdad? Muchísimas gracias, presidente. Espero volver a entrevistarlo. Para Gracias, gracias a usted, don por Juan, favor, y suscríbanse al seguimos canal. pendientes.